Bueno, el Museo de la Mentira. Cuenten. Sí, el Museo de la Mentira. Y bueno, lo resumías hace un momento, pero lo subrayamos. Lo que pretendemos es insistir que la desinformación tiene efectos en nuestra vida cotidiana, en lo que hagamos. Claro. Sí. Que si tú consumes noticias falsas, lo que terminas haciendo es tomando decisiones equivocadas. Y en este caso, pues el Museo de la Mentira lo que hace es resumir en una imagen artística creada por un artista y apoyada en inteligencia artificial que va deformando la realidad. Solo lo que pretendemos es jugar un poco con esto para que la gente vea lo que significa transformar, digamos, o dañar o falsear la realidad con las noticias falsas, ¿no? Es ponerlo en una obra, ¿no? Que podría ser, digamos, una sola imagen, pero que ahí se va deformando de tal manera que vas viendo cómo daña la información falsa, ¿no? Esa es la pretensión, resumirlo en una imagen artística, digamos, ¿no? Que sirva de algo, pues, Claro. la información falsa, ¿no? Que sirva Y de- paradójicamente lo que hace la inteligencia artificial es que va reaccionando a las noticias, ¿no? O a la información falsa y le va adjudicando formas. Estas formas suelen ser grotescas algunas porque reacciona a las palabras. Pero lo que la inteligencia artificial nos ayuda es a aproximarnos a una, digamos, probabilidad muy cercana de lo que las personas piensan ¿Qué pasó? en el momento que están leyendo esa información. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso que es la viruela del mono, que claro. las primeras imágenes que arrojó la inteligencia artificial eran un niño de color. Híjole. O sea, eso ya trae un sesgo, Claro. ¿no? De cómo la gente podía estar identificando. Entonces es terriblemente agresivo. Y entonces decidimos, y no es por satanizar a la inteligencia artificial, sino darle este giro para que de alguna manera artísticamente pudiésemos ver qué impacto en la imagen mental de las personas puede estar causando ese tipo de información. A mí me gusta cómo lo describías, Daniel, hace un momento. Vas tomando decisiones equivocadas con la desinformación o la mentira, ¿no? Porque al final del día, el hecho de que luego vayas y regurgites, porque me parece que esa es la única manera en que se puede decir las palabras, es justamente dar decisiones equivocadas, porque empiezas a transmitir información. Y así, esto es Se lo va que... haciendo... Y se hace real, ¿no? Sí, Aparte, además, o sea, se hace- Es que yo- mira, ¿te yo lo lo crees? pongo ¿Te lo en el crees? ejemplo más tonto del mundo, que es, pues si un día vas en el coche, no sabes llegar al lugar, preguntas si alguien Claro. te dice la información mal, pues es lógico que vas a tomar la decisión mal, Claro, ¿no? exacto. Te vas a dar vuelta a la derecha en lugar de la izquierda. Eso pasa en todo en la vida. Sí. Lo mismo pasa si tú, por ejemplo, lees una crítica de cine de alguien que trabaja en una distribuidora. Pues es lógico que te sesga, va a sesgar, sí, y claro. por tanto vas a ir a ver la película porque tomaste una decisión equivocada. O sea, el punto que nosotros planteamos es, la información falsa no solo es un tema político. Exacto. La información falsa tiene que ver con todo, desde todos los que decían que el cloro funcionaba para el COVID. claro, O sea, exacto. todo eso, en efecto, todos tenemos chats. Yo sé que para ustedes son chats de tías, para nosotros son chats de primos. Sí, digo, Pues sí. ¿no? Sí, ya son de nuestros primos y O de nuestros amigos, sobrinos. sí, o de Exacto. amigos. No, que sale, ya sabes, la información falsa por todos lados. Yo estoy en uno en donde además regresan las noticias falsas más o menos cada año, ¿no? ¿Ya vieron lo que dijo Tony Blair de México? No, no, tío. Te Ese es juro un que Tony clásico, Blair, ¿no? ¿verdad? El de Tony Blair es un Es clásico, un clásico, sí, ¿no? de cada año. No, tío, recuerda que hace un año te dije que Tony Blair no habló de México, ¿no? Y yo sé que dentro de un año lo voy a volver a hacer. Bueno, en todo, en lo que sea. Y por supuesto, Twitter, WhatsApp, Facebook son un gran canal para todo esto. No es que la desinformación o que las noticias falsas existan en estos últimos 10 años. No, ya. Existen toda la vida. Pero ahora tienen un canal para viajar con mucho mayor facilidad. Por eso lo que decimos es, momento, aguanten. Antes de compartir información, hay formas de confirmarlo para que no seas parte de la desinformación. Pero además, ahora te mostramos cómo daña la desinformación
tu percepción del mundo, lo que ves del mundo. Sí, no, ¿no? porque pensamos que solo lo político, ¿no? O sea, Exacto. pensamos en las elecciones entre Trump y Hillary Clinton, ¿no? Y el daño que Que es causó, el ejemplo clásico, digamos. es ¿no? como el único, ¿no? O sea, el más grande. Pero te lo pongo también en elecciones igual, que es, si un candidato te dice una propuesta que no puede cumplir, Sí. si un adversario dice del candidato que es, no sé, un corrupto, pero no lo prueba, pues todo eso influye en tu voto. Claro. O sea, eso es una lástima y nosotros lo hemos platicado mucho, Jorge y yo, que es buena parte de la información viene de los partidos, de los candidatos Sí. y de los consultores. Sí. Que lo que hacen es, ¿cómo le hago De para la tumbarle mañanera. votos al de enfrente? Ah, pues difamándolo, ¿no? Exacto. Diciendo mentiras de esa persona. Pues porque, o sea, ¿cómo no te va a costar trabajo votar por alguien que dices, híjole, pero es nieto de un general nazi, ¿no? Que esa fue una mentira Claro, clásica sí. de la elección del 18, que decían, ¿no? Que la esposa del presidente, ¿no? sí. Que era Gutiérrez Müller, Müller. es nieta de un general nazi. Bueno, Porque pues, es Müller. Ajá. Sí. Ahora, es lo- difícil que votes por ella, ¿no? Claro, O por él. por supuesto. Pues, nazi, qué horror. Y es más Pues difícil falso. que Exacto. busques información para, o sea, porque a veces hay noticias falsas que nos gusta creer. Sí, claro. No, o sea, como Claro. esa, por ejemplo, no te tomas el tiempo de no, a ver, pero sí es cierto, Ajá. y de buscar. O sea, Y de nos buscar. gusta creerlo. Exacto. Porque eso es lo más grave, ¿no? Hoy en día, porque bien lo decías, esto es de toda la existencia humana, ¿no? Vienen las mentiras siempre. Pero hoy en día, o sea, acabas de leer la de Tony Blair, nada más métete a Google. Ya. Ah, O sea, bueno, pues les tenemos una opción, que es, ya no necesitas decir, te metes a Google y lo confirmas, ¿no? Ajá. Ahora resulta que hay un chat en WhatsApp que manejamos en el sabueso de ¿El Animal Político. Verifichat? Es el Verifichat. Entonces, si tú recibes lo de Tony Blair, nos mandas el mensaje y nos dices, oye, esto es cierto o es falso. Y de nuevo, apoyados en inteligencia artificial, digamos, el chat lo que hace es leer tu comentario, revisar lo que se ha publicado al respecto y te comparte la nota. y te para dicen, que no tú tomes sepas. decisiones equivocadas. Y te dice, no, lo de Tony Blair es mentira, ¿no? Exacto. Entonces ya es algo que puedes hacer automatizado. Entonces, si te metes al Museo de la Mentira, que es museodelamentira.org, ahí te dice cómo entrar al chat. Y bueno, primero, por supuesto, es gratuito. Hay una serie de periodistas revisándolo. Y en esa revisión lo que pretendemos precisamente es darle la oportunidad a la gente de que si nos manda una pregunta, nosotros se la podemos contestar. Si ya hicimos la nota, se la compartimos en el momento. Y si no, la investigamos. Y te decimos si es cierto o no es cierto la información que estás manejando antes de que La empieces compartas. a compartirlo con tus primos, tíos. Pero tienen que ser noticias de relevancia, Puede ¿no? ser O casi- puede Sí, ser, o sea, tú si puedes le doy mandar lo chocolate a que mi veas. perro. Y no llegó a tanto No, porque- noticias. Por eso. Pero no preguntas solo en noticias Google. políticas. Exacto. ¿no? Que O sea, está bien de padre. cualquiera. Este, el recorrido virtual. Yo creo que de las últimas que fue lo de Donald Trump, ¿no? Ajá. Que Sí, ya, que sí. aparte muchos medios, o sea, ya ahí sí, no la tía de WhatsApp, muchos medios compartieron las fotos de Las Donald fotos, Trump arrestado. sí. Será porque lo deseamos, pero no. Sí, quisiéramos que fuera verdad. Una cosa de lo que tú mencionabas al inicio, Maca, es que esto tiene un impacto no solo en la vida de las personas, que a eso vamos, sino también económico. O sea, se calcula 98 billones de dólares el impacto negativo de las noticias falsas. O sea, para corporativos, para gobiernos y para personas. O sea, te afecta toda tu... Claro. Y otro de los elementos que se desprende de esto es que México es el segundo país, de acuerdo con la UNAM, que tiene toda la infraestructura, personas que están pensando en eso para construir noticias falsas o información falsa. O sea que eso ya de entrada es muy grave. Sí. Muy. Y lo segundo es que lo que hace es despojarte como ciudadano, como persona, de los elementos para tomar decisiones informadas. Entonces prácticamente te va guiando, como decía Daniel, sobre elementos falsos que generan dos cosas. Uno es esta atracción de las cabezas, ¿no? Que te llaman a leerla. Y segundo es el sentido de urgencia o de emergencia. Entonces, este impacto hace y produce estrés. Tú pasabas ahorita, Maca, una de las imágenes, por ejemplo,
se autoriza la eutanasia para niños en Canadá. Para niños deprimidos. Ajá, para niños deprimidos. Canadá y Estados Unidos tienen, y ha sido declarado así, una epidemia de depresión en menores, ¿no? Excluidos por temas de exclusión, ¿no? Por preferencias sexuales, etcétera. En México no tenemos encuestas sobre de este nivel, y esto genera, cuando la gente lo empezó a ver, una ansiedad, sobre todo a los menores, sobre este tipo de cosas, ¿no? Y lo que vimos fue una ruta muy clara de las campañas de odio contra los grupos como LGTB, trans, y otros grupos o otros grupos distintos. Se generan campañas de odio basadas justamente en esta desinformación. Exacto. Sí, Eso se es aprovechan, clásico. ¿no? O sea, eso es clásico. Aquí los grupos conservadores, cuando te aseguran, por ejemplo, que están operando a niños, ¿no? Bueno, es más, sí, hay un ejemplo exacto de este fin de semana, que es una boxeadora mexicana diciendo, fui víctima de una pelea contra una mujer trans y me puso una golpiza espantosa. Y lo documentan. Y hay toda una campaña ahora, ¿no? Del sector transfóbico, diciendo, escándalo, vean lo que le hizo. Resulta que no es una mujer trans. Están mintiendo, ¿sí? Bueno, pues están mintiendo para alentar el odio, en este caso, a una comunidad. Pero lo más triste es lo que decía Maca hace rato. Tienes ganas de creerlo. Hay una parte de nosotros que le hace sentido. Claro, ¿no? Por eso no tienen que estar en el deporte las mujeres trans. Exacto. Exactamente. ¿no? O las traducen, ¿no? Porque en este caso, perfectamente ubico lo de la boxeadora, pero sí viene a raíz, o me parece que lo que hacen es tropicalizar, los que tengan el interés, como bien lo estás diciendo, de que sí sucedió en deportes de contacto, ¿no? MMA, que ahí fue donde se dio este caso de una peleadora brasileña, que ella sí es trans, pero los casos. Exactamente. Pero el chiste es alentar el odio. Exactamente. Porque además nosotros insistimos mucho, la gente que hace las noticias falsas y que gana dinero con esto, o que gana votos en el caso de la política, saben que son noticias que tienen que apelar a tus emociones. Sí. O sea, en un ambiente en donde la transfobia funciona, pues claro, si tú dices, vean a esta mujer transexual, pues vas a ganar clics, vas a ganar odio, porque te mueve el estómago, ¿no? O sea, las noticias falsas eso es lo que hacen, y eso creemos que es parte más importante. La gente, cuando las ve, te sacude, te hace compartirla rápido, pues porque todo el mundo decimos, ¿ya viste este escándalo? No, eso es información falsa. Bueno, en el verificar la propuesta es, antes de compartirlo, mándalo. Claro. Nosotros te podemos ayudar a documentar si es cierto o no, pero sobre todo con el ánimo de subrayar. La información falsa tiene consecuencias importantes, tiene consecuencias de vida, de la gente que tomó cloro y que murió pensando que con eso lo iban a arreglar. Quemado, ¿sí? Exacto. O sea, te cuesta la vida, te cuesta tus decisiones, pero incluso te cuesta, por ejemplo, tu posibilidad de conversar con el otro, porque las noticias falsas lo que hacen es polarizar, es hacer que las partes se enojen. ¿Cómo es posible que estén, no sé, eligiendo a fulano cuando es de lo peor? Porque estás alimentado por ese odio. Sí. Y esto hace que sea, insisto, cada vez más difícil que te sientes con el otro y que puedas simplemente platicar, porque traes una carga de odio alimentada por noticias falsas. Claro. Esa y viene parte un año durísimo. Viene un año durísimo. Bueno, lo mencionaste hace un momento. El fin de semana, foto de la nueva presidenta del INE con el presidente de la República, escándalo. Es información falsa. Y también no como comunicador se te hace increíble, o sea, te saboreas eso de wow, una foto, y antes de verificar, dices, no la voy a trepar. Es horrible, te vas. Y entonces se sube a ti una ola de gente que entonces odia la 4T, exacto, ¿no? Y aprovechaste el momento para surfear la ola. Pero estoy viendo aquí muchas de las noticias, algunas me las han mandado, la verdad, como eso de que la vacuna de COVID podía causar viruela del mono. Bueno. O sea, te dijeron que la vacuna felices, ¿no? Que la vacuna tenía un chip. Exacto. La nanotecnología, sí, para... Que la vacuna te da viruela del mono. Que, bueno, pues nos iban a controlar con la vacuna.
te mueres de miedo y prefieres no vacunarte. Nada más que que si se no te vacunas te vas a Bluetooth. morir. Por Bluetooth. así. Por Bluetooth también, Bluetooth. apaga el Bluetooth para que no te dé. Y luego que hizo erupción un volcán en Iztapalapa. Es que la verdad es que está muy entretenido estar aquí en el Que es Museo una de la lástima, Mentira. ¿verdad? Que sea entretenido, ¿sí? Es una Porque sí. lástima, ¿no? Bueno, y perdóname pero en efecto uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que se crea que hay un volcán en Iztapalapa? Bueno, los miles que se la creen. Más bien Sí. lo sorprendente es que no se la crean. Claro. Sí, ¿no? O sea, porque realmente, insisto, la gente está se emociona con estas noticias, se enoja con estas noticias y les termina creyendo cosas que uno diría, pero ¿cómo puedes creer eso? Lo creen. Lo creen. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, lo decía hace un momento, esta noticia de que la esposa del presidente es hija o nieta de un militar nazi, cuando nosotros la verificamos en el 2018, pues claro que todo el mundo te dice, ay, qué ociosos que se pongan a verificar eso. Llevaba gente más de que lo cree. 100,000 compartidas la noticia. Más de 100,000 personas le habían dado compartir, por la razón que sea, creyéndolo o no creyéndolo, lo que tú quieras, pero 100,000 personas. Sí. Bueno, esa es nuestra realidad. Y el desmentido no llega a tantos, esa es la verdad. O sea, por ahí hay alguien que lo da Exacto. como un hecho. Bueno, estaba viendo aquí también lo del futbolista iraní. Eso bueno. es una- Esa fue sí. mundial. No, Mundial. y además todo el mundo se quedó con la idea de que había sido ejecutado. Exacto. Pero si pueden ver la imagen como la inteligencia artificial la empieza a construir, es terrible. Es decir, es un zapato de futbolista manchado de sangre. Claro. ¿no? Es decir, la violencia Exacto. cruda, ¿no? Que la gente se queda, que genera emociones, como dice Daniel, y que la lleva a tomar acciones, ¿no? Entonces, esto es lo más riesgoso. Y la propuesta del Museo de la Mentira es que cuando uno entra, uno tiene la opción del Verifichat, ahí lo puede uno descargar en su WhatsApp, con la idea de que las personas hagan suyo ese ejercicio y puedan verificar, porque la forma de ir frenando esto es tomar un poco de tiempo antes de compartir una noticia. Y entonces, consultarlo en el Verifichat, porque vamos a tener... Servicio social. Exacto, ¿no? exacto. En realidad. Exacto. Vamos a tener, como bien dijiste, todos los meses de aquí hasta el 2024 llenos de una sobrepolitización, con muchísima información falsa, ¿no? Específicamente creada. Y ahora con la inteligencia artificial Eso va a ser- también es un Es re caos. fácil. Más es re complejo, fácil. se va a hacer más sofisticado. Claro, porque además claro. puedes acompañar texto y fotos. O sea, Exacto. Y video, o sea, Sí. puedes es muy hacerlo difícil todo. luego, ¿no? Que una imagen falsa generada por inteligencia artificial o simplemente con Photoshop es muy difícil de pescarla. Bueno, hay técnicas para hacerlo. Lo que les pedimos es, bueno, nosotros en Animal Político tenemos hasta manualitos por si alguien quiere hacerlo, pero si no lo quieres hacer, no solo lo hacemos por ti. Hay hay programas para ver, por ejemplo, el origen de una fotografía. Que revisan la fotografía y te dicen cuándo apareció por primera vez y demás, ¿no? Lo mismo con los videos. Por eso digo, tenemos un equipo de periodistas que se dedica específicamente a revisar si la información es cierta o falsa. Entonces, si tú nos preguntas algo y nosotros ya tenemos la respuesta, te vamos a responder en automático. Pero si no, va a haber un grupo de periodistas que se van a poner a buscar esta información para poderte dar una respuesta. Ese es el chat. Y obvio, es un chat en donde tú solo lees lo que tú preguntas y lo que tú respondes. No estás leyendo lo de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Pues, si no sería... Sí, no es un grupo, no es un grupo es de un grupo WhatsApp. de WhatsApp, ¿no? Es específicamente para que tú lo puedas ver y para que tú hagas uso de eso. Y puedas preguntar, por ejemplo, oye, ¿es cierto que el futbolista iraní ya fue ejecutado? Y nosotros te vamos a contestar pues con la No. información que tenemos. No es cierto. ¿No? Exacto. Que esa se hizo grandísima, o sea, pero en la Grandísima. final del Mundial, ¿cómo pueden estar Exacto. jugando mientras Bueno, están ¿te por acuerdas? ejecutar a un futbolista y nadie Correcto. dice nada? Exacto. Y era falso. Y era ¿no? falso. Y el Sabueso tiene muchos años, ¿no? Detectando Sí, ya esto. tenemos casi 9, fíjate. Qué rápido. Sí. Y detectando cuando un político dice algo engañoso, ¿no? O sea, ha ido evolucionando. Sí, el o sea, Sabueso. como se imaginarán, a partir de las 7 de la mañana en las mañaneras se ponen a trabajar Claro. los compañeros del Sabueso de manera intensa.
Porque, pues, sí, Pobrecitos. digamos, por supuesto, no solo del lado oficial, sino también del lado opositor, el uso de la mentira es, hijo, man. Sí, de los dos Una lados, herramienta claro. que dices, oigan, relájense, ¿no? Ya. Y este museo, asociado con el Verifichat, sí es el primero que existe a nivel mundial. Existen otros ejemplos, pero que, digamos, encuadran las propias noticias como un ejemplo de la información falsa. Llevada con inteligencia artificial, modificada y con artistas digitales que les van dando los tonos, porque la inteligencia artificial incluso te va dando lo que se conoce como los pantones, es decir, de qué color deben ser este tipo de formas. Es el primero que existe en su tipo. Está y ahí padrísimo. es un punto en convergencia entre Animal Político y Weber, porque nosotros nos dedicamos y estamos muy preocupados en los temas de comunicación, de las noticias falsas, por este impacto tan fuerte que genera socialmente. Y creo que es regresar, no me gusta usar la palabra empoderar, ¿no? Que es, ya está muy... Es un lugar común es ya. muy común, Es muy ¿no? político. Pero creemos que el ciudadano debe de retomar el control de las cosas que ve, de las que se le informan, para poder actuar. Si nosotros no hacemos eso, vamos, como tú bien lo dijiste, el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que fue uno de los más emblemáticos en la elección de Estados Unidos. Y las noticias que había sobre Hillary Clinton Sí, eran... en los sótanos, hasta ¿no? hoy las creen. Terrible, sí, bueno. hasta hoy las creen. Que eso es lo más grave, ¿no? ¿No comen Porque pizza por eso? La porque pizza. supuestamente Mira, Facebook había lo de la puesto ya los pizza. límites Sí, y exacto. sigue existiendo. Sigue o sea, existiendo. eso de que ya no va a haber noticias falsas, claro que... Sí, sigue insistiendo y por eso la insistencia es, todas las decisiones que tomamos, todas, se basan en la información que tenemos. Si la información es falsa, la decisión que tomas, pues ya no es una decisión libre, es una decisión condicionada por la Manipulada. mala información. Pero además, en efecto, el daño que genera, todos lo sabemos, cuando se hace una encuesta en Estados Unidos, es muy claro que republicanos y demócratas ven el mundo totalmente distinto, Sí. ¿no? Tienen Viven en información otro país. distinta, Sí. conclusiones distintas. O sea, es impresionante lo diferente que ven el mundo. En parte, esa polarización está alimentada de noticias falsas, porque eso es lo que te va haciendo odiar al otro. Claro. Cuando se refiere a noticias de política. Eso es lo que preocupa, que polariza, que hace que la gente cada vez sea más difícil sentarte con alguien que opina diferente, porque ya no solo opinas diferente, sino además estás en los extremos y odias al otro. Sí. Cuando odias al otro, hijo, qué peligroso es, porque en el caso de Estados Unidos es muy significativo que, bueno, no se ponen de acuerdo en nada, conservadores y republicanos, de veras ven el mundo unos blanco y el otro es negro. Claro. Sí, los estados rojos de los azules no podrían, pero convivir. Exacto. Ni si uno poquito. piensa sobre migrantes o sobre, no sé, sobre derecho a decidir, sobre tantos temas, que lo ven de veras totalmente diferente y en buena medida alimentados por noticias falsas. Por eso decimos, las noticias falsas lo que hacen, la gente que las crea, que muy pocos lo hacen simplemente Sí. porque se equivocan, lo hacen realmente por otra estrategia, que es o ganar dinero o ganar simpatías. Claro. Esas dos razones son las centrales y, bueno, además nosotros decimos, es absurdo decir, sancionen a la tía que lo compartió en WhatsApp. No, lo que nosotros decimos es, pues, revisemos el origen y sancionemos en todo caso el origen. Porque en efecto, y lo decías hace rato, Maca, que es la mentira muy pocas veces es alcanzada por la verdad. Porque la mentira es más divertida, más atractiva, Sí, nos gusta te creerlo. sacude Claro. más, pues hombre. Es más, Te le corriges a escandaliza. alguien y te tiran a loco. No sabes. No es que tú los estás defendiendo, Exacto. pero en Estados Unidos hay quien te firma que sí puede una mujer interrumpir su embarazo hasta los 8 meses, por Exacto. ejemplo. Exacto. Pero Dices, lo no, creen. le juro no. que no. No, no es cierto. Tú estás Es haciendo que eres pro propaganda. aborto. Sí, Sí, ¿no? ¿No? Sí. Sí, sí. Ya me imagino la curaduría de este museo. O sea, también les ha dado unas buenas horas de diversión, ¿no? Sí, muchísimas. Y sobre todo el descubrir cómo la inteligencia te va dando las imágenes es, diría la palabra, no es un exceso, es brutal. Porque un artista digital por sí mismo le dices, oye, ¿cómo llevarías a la imagen esta nota?
puede tener un sesgo, ¿no? Sí. Su historia personal Claro. y lo que él piensa del tema. Pero la inteligencia artificial tiene miles de probabilidades. Y entonces lo que genera es, esto puede estar pensando la gente respecto de esto. Y eso genera Sí lo emociones. puede estar imaginando, ¿no? Exacto. Y eso genera emociones. Entonces, imaginen ustedes los estados emocionales que puede someterse una persona que tiene un hijo que está deprimido y que no tiene los recursos para llevarlo al sistema de salud, ¿no? o las deficiencias del sistema de salud en temas de la salud mental. O sea, ¿en qué problema te metes? Claro. Y otro tema que menciona Daniel y que tú lo mencionabas también, Maca, es ¿qué pasa con la democracia en esto? Y creo que el hecho de que esté generándose esta información vulnera los pilares de la democracia. Porque sobre noticias falsas se construyen creencias e incluso acciones que pueden, y lo hemos visto todos en este país y en muchos otros, el tema de la polarización funciona para eso. Que hacen que ataques el Capitolio. Sí. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ese es un gran... Ese es un gran ejemplo. Eso es un gran ejemplo. Digámoslo, en Estados Unidos quizá es el ejemplo extremo porque finalmente en Estados Unidos, ni modo por los vecinos, pero el nivel de desinformación es muy alto. El nivel de ignorancia en general es muy alto sobre muchos temas. Claro. Que no tiene que ver con la posición socioeconómica que tienen. No, en efecto, ahí digamos es más homogénea la ignorancia. Sí. La verdad es más democrática, la ignorancia. Entonces llega una noticia falsa y bueno, cae en blandito. Sí, claro. Pues estamos hablando de sectores que no tienen muchos de ellos acceso o interés en verificar una información, pues pega resabroso. Pero de veras, creo que además, saliendo de la pandemia, es más claro para todos el daño que implica la desinformación. O sea, la gente que no se vacunó, la gente que tomó cloro, la gente que usó ivermectina, la gente que, no sé... los gobiernos que usaron ivermectina. Empezando por, ¿no? Claro. O sea, eso es desinformación. ¿Cuántas personas no habrán muerto, no sé, porque teniendo otra enfermedad no quisieron ir al hospital porque les daba miedo contagiarse, porque no sabían? ¿No? ¿Cuánta gente murió porque pensaba que el cubrebocas no funcionaba? Porque no sirve para lo que sí. Mi papá es doctor, ¿no? A mí me molesta mucho. Obviamente siendo doctor, pues desde siempre ha sido el estudio y está revisando y toda la información. Y escuchas a gente cómo automedica, desde ahí, ¿no? Bueno, y cómo va diciendo, y dices, es que eso no es cierto. O sea, así no funciona de cualquier tarugada, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una super enfermedad. Y tú dices, para eso, y donde se vio más fue justamente en el COVID. Toda la gente te recetaba exactamente la ivermectina, ¿no? Y tú decías, el de los piojos te decían, ¿no? Es eso. El de los piojos. Ahora, recuerden, en México murieron casi 800,000 personas. Es uno de los países con el mayor número de muertos del mundo. ¿Sí? O sea, estamos en la tabla del top. Y parte de esos y son los que sí se reconocen, porque también... Claro, es desinformación. Claro. Es que la gente no se atrevió a salir o no tomó la medicina correcta o no se tapó con el cubrebocas. O sea, una serie de cosas que son producto de la desinformación. Claro, se creyeron quédate en tu casa descansando y tomando agua y comiendo verduras. Es una gripita. Y déjalo pasar. Es una gripita. Y el resultado es ese. Bueno, ese es el ejemplo más claro. Y estamos saliendo de 3 años de esta locura. Creo que lo tenemos todavía más claro y más presente cómo daña la desinformación. Eso es lo que nos importa insistir. Esto no es un tema solo de política. Es un tema de cualquier cosa. Del tema que sea. De salud, ¿no? De salud, de vida cotidiana, de pero educación. noticias, ¿no? Como decíamos. O sea, no es que, oye, es cierto que, o sea, cualquier pregunta... Sí, no es Google, no pregunta, no preguntes tus síntomas. Ajá, exacto. El doctor Google, ¿no? No somos doctor Google. Que si te duele la rodilla. No son la Mont de Excelsior de hace 20 años. Puedes mandar los links. Qué buena memoria tienes. Es que sabías... Alfredo Junior. Ajá, te enterabas de todo porque tenía su columna y le preguntabas y cosas que no había internet, él era el internet en ese momento. Ahorita Maca nos ve con cara de quién. Claro, el doctor Lamont. Claro. Por supuesto. Oye, y una pregunta, ¿logran, como al final del día es un WhatsApp y es rápido el mensaje,
¿logran verificar en el sentido de cuál es la edad más o menos de quién lo está utilizando o no han llegado a eso? No hemos todavía? llegado a esa parte. Tenemos, digamos, el proyecto lleva, que será un par de meses apenas, ¿no? Que estamos jalando. La verdad nos ha ido muy bien en el número de suscriptores. Lo que estamos viendo es qué tipo de conversación genera, qué tipo de información es la que se comparte. Nos importa mucho insistir que no solo es política, sí. Claro. porque la gente cree que solo verificamos política, no, verificamos todo tipo de información. Fútbol, lo acaban de decir. Exacto, o sea, todo eso vale la pena verificarse y por eso nuestra apuesta es que sean preguntas de todos colores y sabores. Incluido quien diga, oye, es cierto que falleció el futbolista Yaní, pues nosotros te podemos decir, ¿no? O es cierto que una mujer transexual le puso una golpiza a una boxeadora mexicana. No es cierto, es información falsa. O sea, sí podemos extendernos porque nuestra apuesta es tratar de ser lo más útil socialmente y no solo clavarnos en la política. Porque además, hay que decirlo, bueno, los políticos mienten con tal frecuencia que necesitaríamos un equipo inmenso. ¿No? Sí. Es todo el mundo en el Estadio Azteca haciendo nuestras verificaciones para poder, ¿no? Pobrecitos, no se darían abasto. No nos daríamos abasto. La verdad no nos es daríamos que... abasto. Oigan, y hay planes de... Es que está padrísimo en virtual y así, pero de un día llevarlo pues a la realidad. Hemos pensado incluso hacer intervenciones. Se hicieron algunas intervenciones que fue una cosa muy, muy interesante, como se conoce, tipo guerrilla, ¿no? Es decir, llevamos carteles y los pusimos en esquinas donde hay mucho tráfico y la gente se detenía. Claro. Y se quedaba tiempo Sí, viéndolo. ¿qué es eso, no? Sí. Exacto. Y vimos que tiene un impacto tan fuerte que es probable que poder hacer un ejercicio. En las rejas de Chapultepec, Y llevarlo- que están tan mal Bueno, claro. usadas. Exacto. Y llevarlo ya a la impresión de estas imágenes. Porque además son imágenes que se van refrescando. Es decir, no solamente quedan estas, sino que las vamos alimentando. Animal Político nos pasa las notas que considera que son las más importantes que deben ser llevadas a este ejercicio. Y entonces es así como vamos refrescando las imágenes. Entonces sí hemos pensado, incluso la invitación a muchas ONGs, ¿no? que también están trabajando durísimo para que puedan sumarse a este proyecto y que hagan suyo el Verifichat y poder hacer cosas conjuntos con ellos, ¿no? Exacto. Pues está padrísimo, la verdad. Me da risa que de pronto no han detectado que la banda se enoja cuando se desmienten ciertas Se cosas. enojan, O sea, sí. se enojan. Es como, no, Sí. cállense, no lo digan si Tienes es razón. verdad. Se enojan. Sí, se enojan porque es una especie de reconocimiento de compartí una burrada, ¿no? Entonces, te enojas que te lo digan, ¿no? Te enojas que te señalen, oye. Que te lo desmientan. No es cierto, creemos simplemente que esto es un juego en buena ley, que lo que único que ofrecemos es información. Incluso yo digo que no pedimos que nos crean a nosotros, es decir, no se trata de ¿a quién le creo? ¿Al que dice que el cloro funciona o al que dice no? que el cloro no funciona? Claro. No. Se trata de darte información para que tú puedas llegar a tus conclusiones. Sí, es importante decir eso. No es que ustedes saquen una nota en donde se desmiente, es que ponen Exacto. todo, o sea, Pones las el fuentes, se documento, pones documenta, todo. ¿no? O sea, Correcto. no es nada más una nota. Uno puede profundizar aclaratoria. todo lo que quiera, porque si no es ¿a quién le crees más? ¿A tu mamá o a tu papá? No, Sí, pues ahí nos atoramos otra vez. Ahí hay documentos, revíselos, puede profundizar todo lo que quiera y una vez que haya hecho eso, pues ya toma la decisión. Claro. Claro. Pues está padrísimo. Si se quieren Pues muchas meter, gracias. es museodelamentira.org. Ahí viene, yo ya estoy viendo aquí el Verifichat. Y pues sí, la verdad es que es muy útil, es rápido, contesta rápido el Verifichat, es un bot, ¿cómo está? Exacto, es un bot, es Ok. un bot. Si ya hicimos la verificación, te la compartimos luego, y si no, te decimos, oye, le vamos Les a entrar. dejamos tarea. Vamos, exacto, como tarea. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, Jorge, muchas Daniel. gracias, Muchas Maca. gracias. Al Muchas contrario, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir en vacaciones.